Vamos con un problema de vectores. Dice, dos barcos de competición parten del mismo muelle y salen con la misma velocidad constante de 101 kilómetros por hora durante media hora, 0.5 horas. El barco azul, dice, se dirige 25 grados al suroeste respecto al eje X y el barco verde se dirige 37 grados al suroeste respecto al eje X. Durante esta media hora, A dice qué distancia al oeste, voy a subrayar acá, recorre el barco azul en comparación con el barco verde. B, qué distancia hacia el sur, voy a también a rayar acá, recorre el barco verde comparado con el barco azul. Exprese la respuesta en kilómetros. Bueno, entonces vamos con la situación, ¿sí? Para lograr entender el problema. Es decir, si no hay un gráfico, pues no vamos a ser capaces de entender esta situación. Listo. Entonces aquí tenemos norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Puntos cardinales. Y aquí tenemos el barco azul, dice, se dirige 25 grados al sur oeste con respecto al eje X, es decir, este ángulo es de 25 grados. Y lo voy a llamar vector A, barco azul. El barco verde dice que también sale en la misma orientación, pero con un ángulo de ¿cuánto? 37 grados, es decir, así este ángulo de este punto del eje X al vector es de ¿cuánto? 37 grados. Bueno, ahora fíjense que los dos barcos llevan la misma velocidad y lo van a hacer durante ¿cuánto? 0.5 horas. Es decir que yo puedo determinar mediante el modelo matemático distancia es igual a velocidad por tiempo, la velocidad por el tiempo, cuánto ha recorrido, es decir, 50.5 kilómetros ha recorrido el barco A y también el barco B, porque los dos tienen la misma velocidad y lo hacen durante el mismo tiempo, es decir, 50.5 kilómetros. Pero todavía no hemos dado respuesta ni a la pregunta A ni a la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta A? Dice, ¿qué distancia al oeste? ¿Sí? ¿Qué distancia al oeste recorre el barco azul? Entonces, vamos entonces, proyectamos, fíjense, aquí con respecto al oeste, que es ese punto, y esta sería la distancia del barco verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular entonces la componente AX, que sería esta distancia, para el vector A, que es el barco azul, que sería entonces 50.5, porque esta es la distancia recorrida, que fue calculada, por el coseno. Nos va a dar entonces cuánto ha recorrido el barco A al oeste, es decir, 45.8 kilómetros. Y de la misma manera vamos a hacerlo para el barco B, que es el barco verde, sería 50.5, que es la misma distancia, pero con el coseno de ¿quién? De 37, es decir, 40.3 kilómetros. Ahora, la pregunta, ¿qué distancia al oeste recorre el barco azul en comparación con el barco verde? Es decir, la diferencia entre 45.8 menos 40.3, es decir, ha recorrido 5.5 kilómetros de más, es decir, esta distancia. Ahora vamos para la parte B, ¿qué distancia hacia el sur? Entonces fíjense que ahora el barco verde es el que ha recorrido más distancia, según la proyección, porque llega hasta este punto con respecto al origen, ¿no? Y el barco azul, fíjense, nada más este A. Entonces calculamos la componente ahora en Y, que sería 50.5 por seno de 37, y eso nos da 30.4 kilómetros. Y AY sería 50.5 por seno de 25 y nos da 21.3. La diferencia de 30.4 con 21.3 sería entonces la respuesta, es decir, 9.1 kilómetros. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.